computadora, pero veo que pocos se están conectando. No hay problema, vamos a avanzar. El punto que nos toca llevar es la determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y demanda. Básicamente se refiere a un aspecto y vamos a tratar de relacionar ya con todo lo que es la parte del comercio exterior. Unos segundos. Bueno, decíamos la determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y la demanda. ¿Y cómo es que surge la parte del comercio, la apertura de fronteras, el comercio libre, ya la unión aduanera? Básicamente, a razón de esto y el excedente que se produce en cada país, es que se va a exportar, ¿ya? Tal como sucede en nuestro país, por ejemplo. El país tiene una producción de un determinado bien y cuando existe un excedente es que se hace la exportación. Pero en algunos bienes, básicamente, no necesariamente tiene que haber un excedente, sino existe una excepción que bajo esa excepción se puede hacer la exportación de algunos bienes, ¿ya? Pero veamos a lo que nos refiere el tema, ya el equilibrio mundial mediante la oferta y la demanda. Pero ya seguramente ustedes han debido ver muy a detalle en la parte de la materia de economía y bueno, vamos a hacerlo un poco referencialmente en esta etapa. Bueno, se refiere ya a la intersección obviamente matemática de la curva entre la oferta y la demanda, ya, donde existe un equilibrio básicamente, diríamos, entre la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Dentro del comercio exterior ya existe lo que nosotros llamamos la demanda y por otro lado existe la oferta también. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la calidad ofrecida. A este concepto diríamos como ejemplo productos de origen chino, donde existe bajo este principio que refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. Si hacemos una comparación de un producto chino con respecto a un producto de otro origen,
el precio al cual se vende el producto chino es más barato, ¿no? Más económico, diríamos, en otros términos. Y básicamente ya es que va a tener mayor demanda. Pero por otro lado está la oferta de los productos chinos también. Y si hacemos una comparación con productos de otro origen, no sabemos si va a tener la misma demanda o no. Entonces, básicamente, cuando tocábamos el anterior tema, decíamos, y cuando veíamos las teorías ya descritas, mucho dependía del precio, ¿no? Si la empresa o el país que producía un determinado bien, los precios lo bajaba, disculpe, ¿qué pasaba con el bien? El bien se podía vender y además que tenía mayor demanda. Pero por otro lado, los productos o los bienes dentro del mercado, eso sucede, que tienen un precio elevado, pues la demanda baja, ¿no? Entonces, el precio define mucho la cantidad de bienes y servicios que vaya a salir al mercado. Según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes, los que venden, están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien. Básicamente corresponde ello en función a los precios que vayan a ofertar al mercado. Vayamos al caso del ejemplo, ya los productos chinos por los precios son muy accesibles. Ofrecen a unos precios muy accesibles y por ende va a tener mayor demanda, ¿no? Que con respecto a otros bienes y servicios de otro origen. Si hacemos una comparación dentro de nuestro mercado local, vamos a ver de que los productos chinos por el precio, permítanme unos segundos, como bien les decía, ya uh, dentro del mercado local puede ver que algunos precios tienen algunos bienes tienen mayor demanda y otros bienes no tienen mayor demanda. Y obviamente se puede ahí ver que los precios mucho determinan este aspecto. Ahora, yendo al equilibrio, cuando veíamos las teorías, tanto de David Ricardo, de Adam Smith, de Cherolin, que decían que dos países producen dos determinados bienes que de pronto uno produce caña, el otro produce café, necesariamente uno se vuelve especialista en un producto o en un bien y el otro se vuelve especialista en el otro bien que el otro país no pueda producir. Y ahí básicamente se va a dar un equilibrio
en vista de que uno tiene que comprarle un bien, el otro tiene que comprarle otro bien, es decir, uno va a exportar, ya bueno, los dos van a exportar y a la vez los dos van a importar de aquel bien que no puede ser producido en su determinado país. Y mucho tiene que ver con esta parte del equilibrio, ¿ya? Y también los precios. Y obviamente la curva de la oferta y la curva de la demanda muestran cómo varía la cantidad ofrecida o demandada respectivamente, según varía el precio del bien. Esto incluso podría darse con lo que es la sobredemanda o sobreoferta, ¿no? Que en economía se maneja. Para llegar al punto de equilibrio hay que hablar de dos situaciones, el exceso de la oferta y el exceso de la demanda. Cuando hablamos de exceso de oferta, ya existe el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Es decir, hay un sobreprecio, si vale el término hablar, cuando existe un exceso de oferta. El precio es más elevado. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para aumentar las ventas. Esto implica bajar los precios ya para que exista la demanda. Exceso de demanda. ¿A qué se refiere el exceso de demanda? Por el lado contrario, cuando existe escasez de productos, significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, de modo que los oferentes aumentarán el precio dado que hay muchos compradores para pocas unidades de bien, para que el número de demandantes disminuya y se establezca el punto de equilibrio. Básicamente estaríamos hablando de un mercado perfecto donde existe el equilibrio, ¿ya? Tanto el precio como la oferta y demanda tienen que entrar a objeto de que se pueda satisfacer al usuario, al consumidor final, ya siempre viendo la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. A esto va con referente, por ejemplo, por la pandemia que hemos pasado, la pasada gestión, tanto era la demanda, pero ahí ya no había equilibrio, sino que había un desequilibrio. Tanto era la demanda de insumos para la bioprotección, como es el barbijo, por ejemplo, ha llegado la demanda muy elevada, ¿no? Y por ende, la oferta, ya, por la escasez era elevadísima y el precio estaba por las nubes. La caja, si no me equivoco, estaba en 200 bolivianos o 190 bolivianos. Una caja de barbijo con 50 unidades. Con respecto a ello, ya, a la fecha, si ustedes hacen ese trabajito de ir a preguntar, la caja bajó. Imagínense, de 190 bolivianos a 10 bolivianos. Ya hay un desequilibrio también, ¿no? Pero ¿cuándo se da el equilibrio? Cuando la demanda es igual a la cantidad de oferta y obviamente mucho tiene que ver con los precios. Aquí vamos a ver una representación gráfica de la ley de oferta y demanda.
Trasladando a un gráfico, aquí tenemos el equilibrio perfecto entre la demanda y la... Trasladando a un gráfico los comportamientos de la oferta y demanda que acabamos de explicar, se comprende que la curva de la oferta, aquí tenemos la curva de la oferta, sea creciente, es decir, desde 0 hasta un valor X, ¿ya? Y la curva de la demanda, aquí tenemos la curva de la demanda, sea decreciente. El punto donde se cruzan se conoce como equilibrio del mercado. Es decir, mientras la demanda sea bastante grande, esa demanda bastante grande tiene que ser cubierta por la oferta o a la inversa. Entonces, tienen que entrar en un punto donde intersección, obviamente, donde la demanda y la oferta entren en equilibrio. Y a ello va que el precio tendría que ser el precio justo, que generalmente se habla, ¿no? El precio justo dentro del mercado. Y cuando hablamos de precio justo, lamentablemente, como estamos en un país donde existe una ley que dice la libre oferta y demanda, pues no existe un precio justo, pero podríamos hablar del equilibrio, ¿no? Unos segunditos me dan, por favor. Entonces, vamos a ir al hipotético caso que les había dado de los barbijos, por ejemplo, ya. Ya hay un desequilibrio también, hay una excesiva oferta dentro del mercado, ¿no? Que si bien a un principio había una excesiva demanda, ahora ya hay una excesiva oferta. Obvio que el precio está bajísimo, como les había indicado. Que por la pandemia, personalmente yo lo he comprado con 190 y actualmente está 10 bolivianos, 12 bolivianos, hasta 15 bolivianos está. Entonces, ya existe un desequilibrio también en este aspecto. Dentro del mercado internacional, ya tiene que haber este aspecto, o dentro del mercado mundial, donde un determinado país sea el oferente de un determinado bien o servicio y el otro país sea el país que realice la demanda de ese bien. Vamos a ir con ejemplos. Nuestro país, de acuerdo a las teorías vistas, tiene excesivamente el factor tierra y trabajo. Y por ende, también tiene el bien. Ejemplo, el tema de la explotación de minerales. ¿Qué otro país no lo tiene? Como es la India. Me voy al ejemplo claro de la exportación de minerales de oro. La demanda del país, del país
del continente de la India. Ya a la India se está exportando el oro. Tiene que satisfacer a través de la oferta que nosotros realizamos ya por la explotación, y obviamente va a entrar en un equilibrio. Ahora, ¿cuándo entra en este equilibrio? Cuando los precios son regulados por un ente. ¿Cómo se maneja el valor del gramo de oro? A través de la bolsa de Londres, ¿ya? Y a través de la bolsa manejada por Estados Unidos, que básicamente establece el precio de la onza Troy. Y en función de ello, entra en equilibrio, porque no podemos disparar dentro de ese valor un valor arbitrario que nosotros queramos colocar. Entonces, básicamente va funcionando así dentro del comercio exterior. Va a suceder en el caso propio de algunos bienes y servicios que nosotros necesitamos y demandamos. En realidad no producimos. Ejemplo, el servicio de Internet, el servicio, ejemplo específico del Zoom, ¿no es verdad? Tenemos una demanda y por ende hay otro país que ofrece este servicio. Pero este servicio tiene que ser regulado también. No puede ser que el precio se dispare, como ha pasado ya con el tema de los barbijos, por ejemplo, ¿no? Me voy a ir nuevamente a eso de los barbijos. También por, por la pandemia que estamos viviendo, tanto el cloro, lo que es el hipoclorito de sodio, o la lavandina que comúnmente se conoce, y por otro lado, el alcohol, son insumos para la desinfección. Y por la pandemia, igual, los precios se dispararon. ¿Por qué? Por la excesiva demanda. Y ahí está qué sé yo, algunas empresas aprovecharon el momento por la excesiva demanda que existía. Incluso hay algunos terceros que empezaron a trabajar, ¿ya? Y bueno, ya no era con las mismas características del desinfectante. Tanto era la demanda que empezaron a hacer, qué sé yo, manualmente algunos insumos y los vendían. Y ahí está el detalle. Más allá de este tema, si es que servían o no servían, o si eran buenos o no eran buenos, ¿no? El tema de calidad, por ejemplo, mucho tiene que ver también en ese aspecto. De pronto, algunas empresas bolivianas quisieron cubrir esa demanda al producir, pero, como les decía, el tema de calidad no ha convencido al usuario final. Ustedes mismos seguramente fueron al mercado donde compararon entre una lavandina de origen argentino y otra lavandina de origen boliviano. Y bueno, pues decían, no sé, que la de origen argentino sí efectivamente era bueno y la de origen boliviano no, le faltaba algo, ¿no? Entonces, pero a esa demanda las empresas bolivianas querían
cubrir el exceso de demanda. Pero hay algunos que se han aprovechado. No sé si eran empresas o no, pero se aprovecharon este aspecto. Y existe ya una imperfección, hablamos, ¿no? Una imperfección con respecto a ello, ¿ya? Y obviamente vamos a decir de que por la excesiva demanda de este insumo, ya algunos se aprovechan. Si partimos del punto inicial, que sería en el que se demanda la cantidad Q1, que está la demanda de la cantidad de un bien al precio, a un precio justo, diríamos, ¿no? Un precio justo, equitativo y determinado, regulado además. Y debido a alguna causa externa se produce un aumento en la demanda hasta la cantidad. Como les decía, ¿no? En el tema de los insumos para la desinfección. Entonces, desde este punto hasta este otro punto, como ustedes pueden ver, ya. Y debido a alguna causa externa, como es este desastre natural, se produce un aumento en la demanda. Se ha producido un aumento, como ustedes pueden ver en la curva. Hasta la cantidad, hasta Q2, el precio del bien aumentará hasta situarse en P2. Ya ha pasado justamente ese aspecto. Ya no ha habido un equilibrio, ya ha habido un desequilibrio, donde por la excesiva demanda que había de insumos, el precio también ha aumentado, ¿no? Sí. La lavandina que se compraba en 5 bolivianos ha llegado a costar hasta en 10 bolivianos, sino casi el 100% de su incremento, ¿no? Entonces, básicamente se ha dado esa situación por la pandemia que hemos vivido. Se ha dado por la necesidad. Y obviamente los oferentes han aprovechado este aspecto. De pronto, también ha habido un momento de decisión y eso mucho tiene que ver con las empresas donde por la pandemia, por las normas que se han emitido, han tenido que entrar en recesión algunas empresas. Y obviamente cuando se entra en recesión, pues la producción cae a cero, ¿no? Y eso ha afectado a algunos sectores donde básicamente ya hablando lo que es el trabajo, ha habido un despido, no masivo, pero ha habido. ¿Cómo afecta la competencia a la ley de la oferta y demanda? Si bien hay un bien que se oferta en el mercado, también existe otro bien con las mismas características, ¿ya? Y ahí va a haber básicamente una competencia. Y por eso, dentro de lo que son las exportaciones e importaciones, van regulando este aspecto a través de disposiciones, a través de normas, ya las cuales establecen ciertas reglas para poder exportar y a la vez importar. No es que yo, Juan Pérez, me haga una empresa y me dedique a la exportación de un determinado sin ninguna intervención de qué? Del Estado, quien regula este aspecto. Entonces, ¿cómo afecta?
decíamos de competencia. Y una de ellas es la competencia perfecta y la otra es la competencia imperfecta. Pero, ¿qué se refiere a la competencia perfecta? Es una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. Básicamente, este aspecto, como les decía, pocas veces se da. ¿Me permiten unos segundos, por favor? Bueno, entonces decíamos que es una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. Qué interesante sería que hay países que producen un determinado bien, ¿ya? Pero que básicamente el precio es donde manejan de manera distorsionada. Muchas veces lo suben o muchas veces lo bajan. Y ahí se podría hablar el tema de que quienes tienen la posibilidad de comprar un determinado bien, por ejemplo, un vehículo, lo compran, pero no todos pueden comprar, ¿verdad? Ya. Por otro lado, de otros bienes también. Con esto se ha visto el tema de los estudiantes de colegio, por ejemplo, ¿no? Algunos se han imposibilitado de pasar clases por este medio y a razón de ello es que están retornando a clases semipresenciales. ¿Por qué? Porque básicamente el tener un celular para algunos que tienen unos ingresos muy, muy bajos, le es difícil comprarse un equipo y peor todavía una computadora, ¿no? Paso, si ustedes se dan de cuenta, básicamente todo el comercio funciona así. Y también mucho tiene que ver con el nivel de vida que habíamos visto o el nivel de ingreso que tenga, ¿ya? Cuando habíamos visto los anteriores puntos con respecto a los excedentes perdón,
con el factor de capital que tenían, el factor trabajo. Habíamos hecho ese análisis y mucho dependía ya de la producción. Si la empresa quería pagar bien, le pagaba, y si no, no. Y sucede en la práctica ese aspecto, ¿no? De pronto uno va a una empresa a trabajar y la empresa muchas veces le paga bien y otras veces no. Y básicamente no se da esa situación. Poco probable que se dé, como en este caso de la competencia perfecta. Se trata de un mercado en el que el precio de mercado surge de la interacción entre empresas o personas que demandan un producto y otras que lo producen y ofertan. Ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, son precio aceptantes. Básicamente sucede esta realidad, ¿ya? Algunos países ponen sus precios absolutos, pero algunos países ponen sus precios relativos. Como el caso nuestro, por ejemplo, cuando se ha hecho la importación masiva de tela de origen chino, el precio relativo, ¿por qué? Porque era un precio más accesible al precio de las empresas textileras quienes producían este determinado bien. Y el precio al cual se ofertaba de las empresas textileras era absoluto, diríamos. ¿Por qué? Porque los costos de producción a la cual se obtenía a la final no podía bajarse más. ¿Por qué situación? Porque hay ciertos insumos para producir la tela, necesariamente se tiene que importar. Y otros insumos que sí se producían en Bolivia, por ellos tal vez no se daba la opción de poder bajar, abaratar costos. Pero por la importación, lamentablemente, y por la importación de maquinarias también, porque no se olviden que en Bolivia no se fabrican máquinas textileras. Y obviamente se ha tenido que establecer un precio absoluto. Y con la importación masiva de productos de origen chino, básicamente las empresas textileras han caído. Competencia imperfecta. Cuando hablamos de competencia imperfecta, los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio de mercado de sus productos o servicios. Y ahí estamos hablando de 4 aspectos y más. Creo que son 6, si no me equivoco, pero referencialmente los vamos a tocar. La competencia monopolística, ya ustedes saben, un determinado bien es producido por un determinado país y bueno, es el único que produce ese determinado bien. El oligopolio, el monopolio y el oligopsonio, que son términos económicos que se manejan dentro de un mercado de la competencia imperfecta. Y como bien les decía, en nuestro país existe una normativa que hasta ahora no ha sido eliminado, ¿ya? Que establece que hay una libre competencia de la oferta y demanda. Nadie puede someter a nadie, en pocas palabras. Uno puede vender, como ha pasado nuevamente al ejemplo, les voy de lo que es la pandemia, ¿ya? ¿Quién ha regulado este aspecto? Nadie lo ha regulado. Por eso les decía, imagínense, 190 la caja, 10 bolivianos
ah, la lavandina o el hipoclorito de sodio. Y por otro lado, el alcohol estaba por los 120 bolivianos. Ese aspecto ha sido regulado como quiera, ya, por el Estado, porque no se olviden que el alcohol se produce en nuestro territorio por las empresas ya establecidas en el oriente boliviano. Y bueno, hay una regulación en ese aspecto. Pero el tema del comercio informal, como es a la venta al por menor lo que es los barbijos, difícil de controlar. Por eso ha subido bastante el precio y los oferentes han aprovechado este aspecto. Pero hay terceros, ni siquiera las empresas principales, sino los terceros son quienes se han beneficiado. Lo mismo que sucede con un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Ustedes seguramente han tenido experiencia en ello. Cuando existe un partido de fútbol muy atraente, un equipo extranjero que venga a jugar de visitante ya con el equipo, los terceros compran en cantidad y son quienes se benefician al subirle el precio, ¿no? Si una entrada está en 50 bolivianos, por la excesiva demanda que pasa, lo suben a 100 bolivianos, casi el 100%. Bueno, en realidad el 100%, ¿no?, del costo real. Básicamente funciona de esa manera y a ello nosotros llamamos competencia imperfecta. Unos segunditos, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Y quienes van a dar ese ejemplo van a ser ustedes, porque ya seguramente han avanzado bastante con respecto a esto.
de, de las imperfecciones que existen dentro del mercado local y también internacional. A ver, déjenme un ejemplo ya con respecto a una competencia monopolística. A ver, ¿dónde está Juan Carlos Gallardo? ¿Sí? A ver, un ejemplo de un ejemplo de competencia monopolística. ¿Son cuando los vendedores afectan sus productos individualmente? Ya, a ver. Estamos, estaríamos hablando, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el gel antibacterial. A precios elevados lo han subido personalmente y, bueno, la gente tiene que comprar aunque no quiera. Ahí está el detalle, ¿no? Que básicamente por la necesidad la gente tenía que comprar. Y ahí está de que las empresas, bueno, en realidad las empresas no, sino los terceros son los que se han beneficiado, que agarraban por grandes cantidades y lo vendían al detalle. Ya está bien, gracias Juan Carlos. Víctor Miguel, un ejemplo de oligopolio. No, cuando las empresas para tener un mercado estable bajan sus productos hasta un precio donde las otras empresas no puedan competir. Sí, está bien, puede ser, ¿no? Hay un grupo de empresas ya que controla básicamente el tema de precios, ¿no? Para que otras empresas no influyan en ello, hacerle la competencia, básicamente, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos más allá. Paola, ¿cómo está? Buen día. Un ejemplo de monopolio. Mucho se habla de monopolio. Licen, buenos días. Mira, El monopolio no entendí muy bien. Claro que se trata de un productor, pero de un bien que no es competente con otros. Es lo que le entiendo, le dicen, pero no entiendo qué bien. a ver. Cuando hablamos de monopolio, es una empresa solamente la que domina dentro del mercado, ¿no? Quien tiene el Sí, control de un solo producto, o puede ser bien o servicio. Entonces, esa empresa ya va a determinar el precio al cual se va a vender ese determinado bien. Al ejemplo, vayamos a alcohol. Vamos a ir con ejemplo al tema de la pandemia que hemos vivido. Las empresas quienes producen ya alcohol son Guavirá, después el caimán. bueno, no se llama la empresa el Caimán, Ay, ya. Em, es ¿Qué más? Guavirá y Bermejo, las dos azucareras más grandes de Bolivia que tenemos, y hay otra, obviamente hay otras pequeñas, pero esas dos son las que determinan el precio ya de venta del alcohol. Pero diríamos que es un monopolio, solo las dos determinan, ¿no? Ah, otro ejemplo dentro del mercado local, ¿cuál sería? A ver, mm, el azúcar, por ejemplo, puede ser también, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de monopolio, nos referimos a que una determinada empresa es la que maneja, ya por tener un control dentro del mercado local, el precio
de acuerdo a su criterio, diríamos. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Ya. A ver, sobre un ejemplo de oligopsomnio, a ver a dónde está. A alguien le vamos a hacer participar. Alessandra, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Grisen. Un ejemplo, por favor, de oligopsomio. Podría ser empresas grandes que llegarían a comprar productos de pequeños vendedores, algo así. A ver, vamos a aclarar, no hay problema. En realidad es un tipo de mercado en el que hay pocos demandantes. Aunque sí puede haber una gran cantidad de frentes, por tanto, ya el control y el poder sobre los precios y las condiciones de compra en el mercado reside en los demandantes o compradores. Básicamente, si existen varias empresas productoras de un determinado bien, pero hay pocos demandantes. Entonces, ¿quiénes van a determinar el precio? Van a ser los demandantes, es decir, los usuarios finales. A este ejemplo nos vamos a ver un producto chino, ya, una polera, ejemplo, una polera de producto de origen chino, una polera de origen americano y una polera de origen boliviano. ¿Quién va a determinar el precio a la cual va a comprar? Obviamente va a ser el usuario final que vamos a hacer nosotros. Y es cómo funciona el modelo de oligopsón. Habiendo varias empresas oferentes, el demandante va a ser el quien va a determinar el precio a la cual se va a comprar el determinado bien. ¿Ya? Es un poquito, no complicado entender, sino es un poquito, digamos, no difícil tampoco, ¿no? Sino solo darse tiempito y entenderlo cuando nos referimos a estas competencias imperfectas que nos trae estos modelos económicos. El monopolio, el oligopolio, etcétera, ¿no? Cuando existe un excedente en la curva que hemos visto, ¿ya? ¿Dónde está la curva? Acá está la curva, aquí existe un excedente. Entonces, excedente del productor y excedente del consumidor. Ya no es el equilibrio de una entre la oferta y la demanda. No existe el equilibrio. Por eso decíamos, no existe la competencia perfecta en la realidad. Hay una competencia imperfecta. Básicamente por estos 5 aspectos, que es el oligopolio, monopolio, oligopsomio, monopolística, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la ley de oferta y demanda, los productores y consumidores pueden saber a qué precio están dispuestos a comprar un determinado bien o servicio. La diferencia entre precio y mercado y lo que ellos están dispuestos a pagar o cobrar se conoce como excedente del consumidor y excedente del productor, que básicamente va a definir, ¿ya? Y en este aspecto, cuando existe una excesiva demanda, quien define el precio real de venta va a ser el oferente. Cuando existe una excesiva demanda. Y cuando existe una excesiva oferta, ¿quién va a definir el precio final? Va a ser el demandante, el usuario final.
Entonces, son dos aspectos que se dan dentro del mercado, ¿ya? Por las imperfecciones que existen. Ejemplo de la ley de la oferta y la demanda. Supongamos que somos propietarios de una empresa que se encarga de la fabricación de sillas de madera, una carpintería. Partimos del punto de equilibrio de mercado que hemos mencionado anteriormente, planteamos un caso para la oferta y el otro para la demanda. Veamos este ejemplo. No todavía. Entonces, básicamente, ya nosotros como empresa vamos a producir las sillas de madera. De acuerdo a la producción que tengamos y el costo final a la cual vamos a producir, vamos a poder ofertar al mercado. Pero en este aspecto, jóvenes, siempre existe una flexibilidad, si vale el término, cuando nosotros hablamos de un valor relativo, no un valor absoluto. Algunos oferentes siempre manejan el valor absoluto y dicen, no, es inamovible, no tiene rebaja alguna. Y otros que manejan el valor relativo, cuando uno va al mercado y le dice, ¿usted me puede hacer una diferencia? Claro que sí, este es el precio final. En cambio, hay otros, no, y en el mercado se ve, en el mercado informal mucho se ve este aspecto, ¿no? Donde uno le oferta y el otro le dice o le demanda, bueno, quedemos a un precio justo. Un precio de equilibrio estaríamos hablando, ¿ya? Pero como existe un excedente, ¿ya? A este excedente es que nuestra normativa boliviana dice, si hay un excedente, el excedente es que se tiene que exportar. Como por ejemplo, algunos bienes que existe en nuestro país, ya la quinoa, siempre he dado ese ejemplo de la quinoa. Muchos no consumen quinoa, pocos son los que consumen quinoa. Y hay un excedente. ¿Y ese excedente qué se hace? Básicamente el excedente es el que se va a exportar. Y cuando hablamos de exportación, tanto de importación, jóvenes, nos referimos ya a abrir caminos, a abrir fronteras, a abrir espacios, a los cuales donde nuestro país tiene que exportar. Y ahí vamos a hablar referencialmente de algunos acuerdos de integración regional. Tenemos, por ejemplo, el ALCET, que pertenecen a este acuerdo los países de Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Rumania. Hay otro acuerdo regional. Ahora, ¿para qué sirven estos acuerdos? Y uno dirá, no, a mí no me interesan estos acuerdos. Si existe un equilibrio dentro del mundo, un equilibrio económico entre lo que es la oferta y la demanda, existe ese equilibrio. Pero lamentablemente, cuando hablamos de un mercado general, podría decirse, si nosotros queremos exportar a un determinado país, no lo vamos a poder hacer libremente. ¿Por qué? Porque para ingresar a ese determinado país necesitamos autorizaciones, permisos y cumplir con las normativas. Y además hay que ver si el país determinado nos va a comprar o no nos va a comprar. Es lo mismo que nosotros. Nosotros necesitamos comprar ciertos determinados bienes y por ende esos determinados bienes tienen un arancel establecido. Lo mismo que nosotros vamos a exportar. Y a razón de ello es la necesidad de poder firmar
acuerdos de integración para que dentro de ese o de esa región se pueda comerciar libremente, sin restricciones algunas. ¿De acuerdo? Y por eso ya una referencia a la integración regional. Acá tenemos, ya les había indicado, al ALCEC, que está conformado por Eslovenia y los países ya nombrados. Tenemos la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La ASEAN, conformado por los países Brunei, Camboya, etcétera, ya ustedes pueden ver. El APEC, conformado por Austria, Canadá, Chile, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver, que está incluido, si ustedes se dan de cuenta, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, República de Corea. Por otro lado está el Mercosur, que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que se ha adicionado. SAPTA, por los países de Bután, India, Maldinas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, ¿ya? El Telecam, que es un acuerdo que en cuarto año, cuando estén, lo van a ver. El Tratado de Libre Comercio entre lo que es Estados Unidos, Canadá y México. Y la Unión Europea, conformada por 27 países, que acá falta. Entonces, son acuerdos regionales que firman estos países para poder comerciar entre ellos, que obviamente está regulado bajo normativas que los mismos países o acuerdos lo crean. ¿Ya? Vamos a quedar en esta parte en vista de que varios de sus compañeros no han ingresado y algunos ya están abandonando. Nos vemos el día lunes, tenemos clases, ¿no? Acabamos con este tema y vamos a entrar al siguiente. Gracias, jóvenes. Se cuidan y pues a no exponerse mucho. Hasta luego. Luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana, pero